Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, decíamos que hoy recibimos la visita de Enrique Pérez, es el consejero de residuos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Bienvenido, Enrique. Buenos días, Nuria. Cada cierto tiempo invitamos a este consejero, puesto que si estábamos hablando ahora de la necesidad de la vivienda en Fuerteventura después del agua, que parece que es una de las grandes prioridades también del Cabildo de Fuerteventura en materia de residuos, lo venimos hablando ya desde hace algunos años. Fuerteventura también tiene mucho por delante que hacer, y no sola, sino en una colaboración estrecha con el Gobierno de Canarias. De hecho, hemos hablado mucho sobre si esa colaboración está yendo bien o Fuerteventura se siente un poco huérfana. Enrique, ¿cómo estamos actualmente en ese complejo medioambiental de Zurita de cara a los grandes desafíos de transformación, etcétera, a los que nos enfrentamos? Ya deberían casi de estar. Bueno, sí, Nuria, como bien sabes, tenemos la celda 4 que hace recientemente autorizamos, le dimos una prórroga para las obras que se están llevando a cabo de unos 3 meses más, que no creo que sería hasta agosto, que no creo que haga falta hasta agosto, pero bueno, le ampliamos, le dimos una ampliación porque la solicitaba la empresa contratista de unos 3 meses más para la finalización de la celda 4. Nosotros, bien, estamos viendo los trabajos, la verdad que se están realizando muy bien, estamos muy contentos con los trabajos que está ejecutando la empresa que ha cogido la contrata. La verdad que hacemos un seguimiento, semanal de esos trabajos y estamos muy contentos y no tuvimos ningún problema por dar esa ampliación porque, bueno, vamos en tiempo y vamos en forma. También pues estamos ya trabajando para sacar otro proyecto importante, la adecuación del complejo dentro del complejo ambiental, todo esto con fondos propios del Cabildo Insular de Fuerteventura y licitaciones que sacamos desde el propio área de residuos. También la adecuación del complejo, la celda de inerte que queremos lanzarla también próximamente a contratación y bueno, como bien decía, pues de la parte que nos corresponde del Cabildo Insular de Fuerteventura, haciendo los deberes, haciendo lo que nos corresponde, adecuándonos a esa nueva ley de residuos que salió en el 2022 y bueno, intentando cumplir al máximo con lo que se nos ha encomendado, no solo al nivel de Cabildo, sino al nivel de la protección de toda la isla, porque entendemos que esa ley pues era necesaria, es necesario poner los cimientos para esa sostenibilidad, hacía falta actualizar esa ley y sobre todo lo que contemplan la transformación de los residuos, intentar dar una segunda vida a esos residuos, la reutilización de los residuos y bueno, en eso estamos aumentando los datos de reciclaje, pero sí que es cierto, como dices tú, que al final pues con el Gobierno de Canarias, que deberíamos de ir trabajando a la mano, pues ahí no estamos llegando a ejecutar lo que estaba programado, que era esa planta más que fundamental, más que necesaria, esa planta de todo uno en el complejo ambiental de Zurita. Hay que recordar que son 2 fases, la planta de clasificación y la planta de compostaje. Ahí estamos, como mismo estábamos en octubre del 23, cuando vino el consejero Mariano Hernández Zapata y nos anunció en las propias instalaciones de Zurita que unos compromisos, que si la empresa adjudicataria a la finalización de aquel contrato, Traxa, devolvía los 8 millones de euros en diciembre del 23, en enero, febrero del 24 estarían en marcha esas obras. La empresa Traxa, nos consta, devolvió los 8 millones de euros y bueno, tú bien sabes que muchas veces hacemos este repaso, nos pasamos todo el año pasado reclamando que por qué no iniciaban las obras. El 30 de diciembre llega la Consejería de Transición Ecológica deprisa y corriendo para firmar un nuevo convenio y arrancar las obras. Nos daban esa presión, prácticamente habían cosas en el convenio que se habían cambiado y querían que lo firmáramos sin ni siquiera mirarlo. Los servicios jurídicos del Cabildo nos dijeron que no, habían cosas que no estaban claras. Revisamos, 30 de diciembre, estamos hablando 2 días muy complicados para cualquier administración. Revisamos ese convenio, lo firma la presidenta el 31 para cumplir con lo que nos exigían, que además no se correspondía en ese convenio que nos pasaba, pero bueno, toda esa excusa, toda esa prisa que tenían en diciembre era para arrancar en enero las obras, en enero del 25, pues han pasado 2 años
2 años desde el compromiso inicial de octubre del consejero Zapata, pero también desde en diciembre, cuando venían con esas prisas, con esa firma de ese nuevo convenio, lo firmamos, lo entregamos a Transición Ecológica y a día de hoy no tenemos información ninguna. ¿Y cuál es el motivo? No nos dice, primero era que Trasa si devolvía el dinero, Trasa devuelve el dinero. Después que los 8 millones de euros, pues no se sabía dónde habían ido a parar. Pues convocamos al presidente aquí, Fernando Clavijo, nos dice, no, si el dinero sí está, van a arrancar, lo llevan a consejos de gobierno en el gobierno de Canarias, y ahora la excusa que nos dicen, hace unos meses que hablamos con el director general, es que la intervención del gobierno de Canarias había puesto unos reparos, pero posteriormente nos dice que no, que ya está subsanado, que ya está todo preparado. Nosotros no entendemos nada, no tenemos información ninguna, estamos vendidos una planta que no va desde estos 2 años, que no culpamos ni siquiera, lo decíamos en el inicio cuando venía él en octubre, que no culpamos a este gobierno, culpamos a todos, incluso los de nuestro propio color político. Se lo decíamos al presidente, aquí no cabe más excusa, un proyecto del 2014 cuando se pone en marcha por primera vez, aquí hay que cumplir con la isla de Fuerteventura. El gobierno de Canarias ha construido esas plantas de clasificación y compostaje en el resto de islas, y con Fuerteventura incumplido. Entonces, lo que queremos, ya no hay excusa, ya no podemos mirar tampoco a la legislatura anterior. Vamos a ver, nosotros llevamos 2 años gobernando y corresponde al actual gobierno desbloquear este proyecto. No hay más excusa, no podemos mirar a otro sitio. El consejero Zapata, vemos lo que está pasando con las energías alternativas, con las renovables. Resulta que para poder cumplir con la descarbonización tenemos que llegar a la implantación de renovables en la isla de Fuerteventura, haciendo lo que estamos haciendo con nuestro suelo, esa aberración, pero porque tiene que cumplir con una ley y no cumplimos con la ley de residuos que lo obliga a la instalación de esa planta, que tiene ese compromiso, que lo ha pasado por el Consejo de Gobierno. Es la doble vara de medir que vemos en relación a transición ecológica. Esta es la cronología de un fracaso. Estoy entendiendo por sus palabras que es un fracaso, pero ustedes tienen una urgencia, todos tenemos una urgencia con Europa, que si no se cumple es sancionable. Lo decimos siempre, sale del bolsillo de todos lo que pagamos por no adaptarnos a lo que Europa exige, no ya en el 2030, sino a día de hoy, en el año 2025, en cuanto a transformación de residuos. ¿Van a buscar alguna alternativa? Presentarse en Tenerife, llamar a Fernando Clavijo, convocar una reunión con Mariano Hernández Zapata y Fernando Clavijo. Quiero decir, más que nada porque si no se están encontrando soluciones habrá que ir a buscarlas, Enrique, no dudo que lo estén haciendo, ¿no? Pero que los meses pasan y esto redunda en el bolsillo de todos los vecinos. Claro, por supuesto, nosotros, la presidenta, la semana pasada volvía a reunirse con Fernando Clavijo de nuevo, el presidente, y a exigirle que tenemos que cumplir con esa ley de residuos, que no es nueva. Este mandato de la planta de clasificación no es nuevo de la ley actual del 2022, viene del 2011 o 2001, ya se recogía que dejaba como que era opcional, en 2011 ya es obligatorio. Y vemos que aquí nada, nosotros estamos igual. Estamos reclamándolo, claro, nosotros estamos exigiendo, el director general es el que nos ha mantenido informados, pero claro, ya nuestra postura va mucho más allá y ya, oye, pues queremos responsabilidades, pues ya no le ha gustado, hemos tenido que recurrir al presidente, entonces pues aquí ya parece que es que bueno, yo la última asamblea que teníamos en nuestro partido, lo decía en turno de ruegos y preguntas, oye, exigimos responsabilidades tanto al presidente, que es de nuestro partido, pero algo pasa con las consejerías que dependen del Partido Popular a nivel de Canarias. Oye, que lo estamos viendo, nos está pasando con transición ecológica, pero también nos está pasando con educación y con el resto de consejerías que dependen del Partido Popular. Oye, creemos que cuando estamos en la administración, o por lo menos nosotros así lo entendemos y lo estamos aplicando en el resto de la isla de Fuerteventura, no se puede mirar colores políticos, tenemos que gobernar para todo el mundo igual y tenemos que trabajar. Pero oye, es una cosa que es que no salimos de nuestro asombro. Esto, por ejemplo, no nos dan explicación y estamos hablando que son 2 años. Yo entiendo que cuando él viene en octubre, que llevaba 4 años gobernando, me podría decir, bueno, este proyecto, todo lo que querían de la legislatura anterior, pero no, señores, llevamos 2 años gobernando nosotros y tenemos que tomar medidas y ser conscientes de la importancia de esa planta para la isla de Fuerteventura. ¿Cómo están el resto de las islas? Dice usted, Enrique, que Fuerteventura está a la cola en este punto, ¿no? En cuanto a la transformación de residuos o las ayudas que está recibiendo el gobierno de Canarias.
Por ejemplo, el resto de las islas tienen toda su planta de clasificación, toda. Es obligatorio por ley tener esa planta. Nosotros somos la única isla que está depositando en celda de vertido sin pasar por esa planta, sin ese tratamiento previo. Entonces, lo que exigimos al gobierno de Canarias, que es quien ha construido en otras islas esas plantas, oye, pues que cumpla con la isla de Fuerteventura. Nos han puesto 20.000 excusas. Es verdad que el proyecto en 2014, 2015, la empresa desiste de ese proyecto, pero después en el 2020, cuando se vuelve a adjudicar, con el tema del volcán, había asignado unos fondos para la isla de Fuerteventura, para la planta de clasificación, y se decide enviar esos fondos a La Palma por la emergencia del volcán. Vale, estamos de acuerdo. Oye, pero de ahí hasta aquí han pasado ya 5 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se acaba esta planta? Entonces nosotros ya estamos cansados de esperar, estamos cansados, nos han dado explicaciones, bien lo sabes aquí, hemos intentado pues mantener este tipo de relación con el gobierno de Canarias, pero vemos que no, ya no se está cumpliendo. La isla de Fuerteventura paga 4 millones de euros de impuesto al vertido todos los años, y también queremos que ese dinero repercuta, y así se lo he dicho el director general de Transición Ecológica, repercuta en la isla de Fuerteventura, que además es finalista, lo dice la ley de residuos. El impuesto al vertido tiene que ir a instalaciones o a proyectos que reviertan la situación de la eliminación en celdas de vertidos. Pues aquí a Fuerteventura no está llegando un duro. El año pasado no llegó un duro de esos 4 millones de euros, y este año, por lo que me decía hace escaso un mes que hablé con él, me decía que están pendientes porque la FECAI quiere también disponer de ese dinero, y la FECAN. Digo, pero vamos a ver, si lo estamos pagando en la isla de Fuerteventura, me parece muy bien, pero distribúyanlo aquí en la isla de Fuerteventura. Yo no digo que sea simplemente al Cabildo que se nos pueda financiar algún proyecto, digo que también a los propios ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, que en definitiva son quien pagan ese dinero del impuesto al vertido. Pues estamos entonces en el mismo punto que en el año 2001, prácticamente, ¿no? Desde que se emerge esa advertencia de que tenemos que afrontar la transformación de los residuos hasta el momento actual, año 2025. Han pasado 24 años y poco hemos cambiado, entiendo, en ese complejo ambiental, Enrique. Esto, claro, lo veníamos hablando desde hace 2 años con la tarifa de residuos, que ya vamos tarde, ¿eh? Decían que era abril del año 2025, estamos en junio, los ayuntamientos siguen barajando, el que avisa no es traidor. Enrique Pérez lo ha advertido desde el año 2023, normativa y directiva europea, en medio de todo esto una contienda política, el Partido Popular invitaba a aquellos municipios donde gobierna a que no se materializara, etcétera. Los ayuntamientos, mientras tanto, están buscando posibles compensaciones con el pago del IBI. Es un tema complejo. Decirle a un vecino que hay que pagar 180 euros de basura y a la vez tener esta realidad tan aplastante de no tener un complejo ambiental que verdaderamente recicle y transforme, pues es como una contradicción. Usted me paga más, mucho más, una cuantía que puede ser el 20% de un salario, por ejemplo, pero no le garantizo que esto vaya a donde tendría que ir. ¿Cómo van a resolver este asunto en Fuerteventura? Bueno, pues es verdad que los ayuntamientos sí que están trabajando en esas ordenanzas, ya prácticamente ya me consta que algún ayuntamiento ya la tiene realizada. Es cierto que la ley es interpretable y lo que te dice es que tenía que aplicarse, tener esas ordenanzas antes del 10 de abril del 2025, pero bueno, a la hora de ejecutar los pagos es verdad que la ley es clara y dice que tienes que cobrar el coste real. Lo que han interpretado muchas intervenciones de diferentes ayuntamientos por toda España, no solo aquí en Fuerteventura, es que bueno, para cobrar el coste real, si las tasas o las ordenanzas se elaboran en abril del 25, tendrás que esperar a diciembre del 25 para saber lo que le vas a cobrar. Entonces, bueno, prácticamente se gana un año más, pero eso hay que dejar claro que es una ley estatal, que nosotros, europea, dentro de la directiva marco europea, pero quien saca esta ley, esta ordenanza, la ley es del gobierno español, una ley estatal que nos obliga. Nosotros, en ningún caso, claro, en muchas instituciones hemos apoyado esa moción del PP de derogar la ley, pero mientras tanto, que es lo que nosotros argumentamos, es como responsables públicos, porque no estamos disponiendo de nuestro dinero, sino de nuestros vecinos, tenemos que hacer cumplir las leyes, porque si no las sanciones no las voy a pagar yo, Enrique Pérez, las va a pagar el Cabildo de Fuerteventura y en este caso, pues los diferentes compañeros que estén en los ayuntamientos. Como responsables públicos tienen que aplicar esa ley, por supuesto que nos sumamos a esa moción para que el gobierno central no intervenga en las administraciones locales y imponga pues este tipo de leyes o ordenanzas, pero mientras tanto tenemos que cumplirlas, no cabe otra que los responsables públicos cumplir las leyes.
Pero según tengo entendido, es una directiva europea a todos los Estados miembros. Quiero Sí, decir por que supuesto. el gobierno, con independencia de quién gobernase, como España es un Estado miembro europeo, tendría que acatarlo, porque sería la misma argumentación, ¿no? Sí, va junto con los objetivos de desarrollo sostenible, que los que marcan que al final, no solo en los residuos, sino pues en otros servicios, el agua y demás, que los vecinos pues sepan lo que es el coste real y tengan que asumirlo. Pues ahí en esa directiva, como bien dices, del marco europeo, fijaba eso, pues en la nueva ley de residuos, pues ya lo recoge como una obligación. Entonces, pues lo que cabe es acatar pues esa ley. Quiero hablarles sobre lo que sucedió ayer en el Cabildo, y es que el Partido Popular se presentó, el Grupo Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, se presentó y de hecho convocó a los medios de comunicación para ello, para presentar una moción en torno a un crematorio de animales. Es una idea que está durante los últimos años, creo que 10, 11 años, que ponemos sobre la mesa sobre la necesidad, cada vez tenemos más mascotas y hemos tenido que hacer uso de este servicio en otras islas para poder incinerar. ¿Qué opina sobre la moción que presenta, donde instan al Cabildo a que el crematorio se ponga en marcha? ¿O cuál es la situación del actual crematorio del que dispone el Cabildo? Nosotros tenemos unas instalaciones que están dentro de la autorización ambiental integrada que se rige el complejo ambiental de Zurita, cierto que llevan como 8 años construidas. Y yo lo que no entiendo, no salgo de mi asombro, y yo es verdad que ayer en el Cabildo pues vi ese revuelo, y cuando vi que la moción yo no salía de mi asombro, porque es verdad que ellos el 9 de mayo registran una pregunta al área de residuos, cual pues la vemos, y al cabo de 4 o 5 días le contestamos, le dimos toda la información del crematorio. Es cierto que tenemos un crematorio, a día de hoy está al día, porque tenemos que pasar unas revisiones periódicas todos los años, como si fuera una ITV, que tiene que estar en buen estado. Esas instalaciones pues tienen también una cámara de congelación, es una nave de 500 metros con una cámara de congelación y un horno crematorio. Lo que no salgo de mi asombro es, teniendo la información, cómo nos instan a nosotros a poner en marcha el crematorio cuando que le hemos dicho que no corresponde al Cabildo. Los ayuntamientos tienen que poner una recogida de animales o de restos animales o de cadáveres de animales domésticos, tienen que establecer esa recogida para después nosotros poder tratar esos residuos o esos animales dentro del crematorio. Pero es más, nos instan a que modifiquemos el contrato en la moción, cuando que le damos la información y nosotros nos anticipamos, y cuando sacamos la gestión del complejo en abril del año pasado, dentro de esos pliegos está ya contemplado que existe un horno crematorio y que si se pusiera en marcha este servicio por parte de los ayuntamientos, nosotros directamente no tenemos que modificar el contrato, que ya está dentro de los pliegos del contrato. Le damos esa información, le damos la tabla de costes de lo que cuesta. Y después van y presentan una moción teniendo toda la información. La verdad es que yo no salgo de mi asombro. No sé lo que pretende, no sé si es una metedura de pata, si lo enfocaron mal, porque aquí no corresponde al Cabildo, pero es más, fueron con los portavoces municipales. También en esos portavoces pues había alcaldes o alcaldesas de la legislatura anterior, porque esto no es una ley de ahora, y porque no lo pusieron en marcha los ayuntamientos. Hay que recordar, Nuria, que a día de hoy ningún cabildo lo está haciendo, nadie lo está haciendo. Lanzarote lo puso en marcha y se presentaron las instalaciones, porque a diferencia nuestra, ellos sí que no lo tenían no tenían las autorizaciones pertinentes, no lo tenían dentro de la autorización ambiental integrada. A día de hoy, he buscado la información, solo lo está haciendo Santa Cruz de Tenerife, y con animales de hasta 25 kilos, vamos, que cualquier perro grande pues ya no te entraría, y estamos hablando que Santa Cruz de Tenerife tiene 212.000 habitantes. Eso es inviable ponerlo en marcha por parte de cualquier municipio de la isla de Fuerteventura. Creo que ahí lo que corresponde es... ¿Inviable económicamente? Inviable económicamente y además materialmente, que no lo podrían llevar a cabo. Quien único se está haciendo es en Lanzarote por iniciativa privada. Nosotros nos reunimos con una empresa el año pasado que lo está haciendo, ya está en construcción y prevé tenerlo acabado para final de este año también aquí. Estamos hablando de la familia Padrón. De la familia Padrón. Aquí en Fuerteventura, que sí, que en sus instalaciones de Cira Ruiz, en Puerto del Rosario, se van a implementar este servicio. Sí, están construyendo unas instalaciones nuevas justo detrás del actual tanatorio, donde pues prevén que para final de año esté acabado.
iniciativa privada. Ellos establecerían un servicio de recogida personalizado, como los servicios fúnebres de las personas. Pues igual, por lo que ellos me enseñaron y estuve viendo con ellos el proyecto, porque también se interesaron si nosotros íbamos a poner en marcha el crematorio que teníamos en Zurita, y les dimos la misma información. Es que no podemos ser nosotros, no nos corresponde a nosotros y no podemos hacerlo nosotros, tendrían que ser los ayuntamientos, pero realmente pues lo que corresponde a esta moción, yo no salgo de mi asombro teniendo toda la información, pues cómo nos presenta una moción de este tipo en el Cabildo, cuando creo que en ningún caso pues nos corresponde, y además teniendo la información como la tienen recientemente, que la pidieron hace escaso un mes y medio. Bueno, decía el Partido Popular, para que nadie se pierda, que esta infraestructura lleva cerrada 10 años, 10 años, que las familias majoreras tienen que pagar servicios externos o renunciar a la despedida digna de sus mascotas, que es una moción que además van a elevar a todos los ayuntamientos de Puerto del Rosario, Tuineje, La Oliva y Pájara, que van a pedir esto a los plenos municipales. Efectivamente existe la instalación y efectivamente es una competencia que debe ser gestionada por los ayuntamientos. Entiendo que si no es privada es deficitaria. Entiendo que, claro, de ahí la dificultad económica de cómo asigna la partida el ayuntamiento para que esto se ejecute. Entiendo que esa es la verdadera complicación. Claro, Nuria, estamos hablando que es un servicio muy costoso. Establecer para un ayuntamiento sería inviable, lo estamos viendo con el quinto contenedor, todavía no se ha puesto en marcha, y ahí sí que todos los vecinos generamos unos residuos orgánicos y todavía no se ha puesto en marcha esa recogida selectiva de materia orgánica, que ahí sí que va a haber grandes cantidades. Yo creo que en un municipio, por ejemplo, antiguo, un municipio de los medianos que tenemos, yo creo que es un servicio que no va a poder establecerse a diario, esa recogida de animales por parte del ayuntamiento, porque entiendo que todos los días no se va a morir un animal doméstico. Además, en esa misma moción pues mezclan muchísimas cosas, también mezclan la parte sentimental y hablan de que las personas que, oye, que yo lo entiendo, porque también lo he vivido así, y cuando tienes un animalito, un perrito, un gato, oye, pues lo sientes como parte de la familia, pero aluden a esa parte sentimental diciendo, no, es que quieren dar un tratamiento digno a sus seres queridos o a sus animales, sus seres queridos, para poder llevarse sus cenizas y demás. Y estamos hablando de que nosotros tenemos un horno crematorio, tenemos una cámara, que por algo está esa cámara ahí, el horno, es la previsión que hay, que se encendería una vez en semana, y cuando quemamos esos restos se va a quemar tanto un burro que se haya muerto, una cabra, un camello, un perro, un gato, se mezcla todo. Yo creo que ese no es el trato digno que están esperando las personas, no es de lo que estamos hablando para sus animalitos. Están esperando una iniciativa como la que hay en Lanzarote, que de momento es la única isla que hay, está en construcción también uno en Gran Canaria y el de Fuerteventura, que es el más avanzado que va también. Eso es lo que están esperando las personas, poder tratar los restos o el cadáver de su animal y llevárselo en una urna o darle un trato digno. No, claro, que lo metamos en una cámara de congelación y cuando tengamos los kilos que nos exigen, que son bastantes para encender el horno crematorio, meterlo todo junto, no creo que sea el trato. Entonces, es que se han mezclado muchísimas cosas y teniendo la información, yo no sé cómo presentan una moción de este tipo. Pero bueno, por suerte, como digo, Nuria, hay una iniciativa privada, dentro de poco, antes de final de año, será una realidad en la isla de Fuerteventura y bueno, podremos darle una solución a las familias pues que quieran utilizar ese servicio. También recordar que nosotros no utilizamos el crematorio porque por ser regiones ultraperiféricas tenemos autorizado el enterramiento de los cadáveres, las cabras que se recogen en las granjas y demás, que también es una cosa que deberían de saber ellos, lo tenemos autorizado por ser regiones ultraperiféricas. Tenemos autorizado de momento hasta julio del año 26. Esto se va renovando cada año, cada 2 años se nos va por Europa, se nos va autorizando el enterramiento. En la misma celda hay un espacio, tenemos que habilitar un espacio
con unas coordenadas que tenemos que pasar a diario. Tenemos una hora específica que es de 11 a 12, es cuando entra el camión de los cadáveres, de recogida de cadáveres de las granjas, y ahí es donde lo tenemos autorizado por Europa y lo vamos enterrando, y cada día tenemos que pasar las coordenadas, dónde se entierra, dónde da, echarle una capa de cal y una capa de 40 centímetros de tierra. Ese trabajo hay que hacerlo a diario para poder cumplir con la autorización que tenemos con el tema de los sandas, que son los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Se ha hecho usted un experto, ¿eh? Bueno, Tremendo. No te queda otro. Bueno, Enrique, ¿y los colchones? Que hemos visto que son también un verdadero quebradero de cabeza. Nosotros los colchones, por suerte, bueno, por suerte o por desgracia, cuando se nos quemó la trituradora de agosto, adquirimos otra nueva trituradora, con la cual, pues, de tener unos 1000 colchones dentro del complejo ambiental, que hay que recordar que ahí salieron unas publicaciones también de alguna portavoz de un municipio haciendo crítica de esos colchones en Zurita. Nosotros en ningún caso, en ningún momento teníamos prohibido, por esa autorización ambiental integrada, que es por la que se rigen los complejos ambientales de Canarias, en esa autorización nunca nos prohibieron los colchones, los prohibimos nosotros por un tema de espacio. A nivel cabildo lo prohibimos por un tema de espacio de la celda, pero como ahora tenemos una trituradora que podemos triturarlo, nosotros los colchones de los puntos limpios los recogemos y los trituramos nosotros dentro del complejo ambiental. Y la verdad que a día de hoy ya no tenemos prácticamente, sí, lo que va llegando de los puntos limpios semanales, pero no tenemos acopio de colchones y le estamos dando un tratamiento, estamos separando el metal que se envía, pues, a una recuperadora, y después lo que hacemos es el resto, como ya queda disuelto, pues al final nos está ayudando también a ese sellado de las celdas de vertido. Porque hemos visto alguna foto por las redes sociales que creo que es falsa, ¿no? Y sí quería dejarlo claro, que no tenemos cientos de metros cuadrados con colchones tirados en el complejo ambiental de Zurita, expuestos y además inflamables, y con todo esto que hemos visto. Por eso quería aclarar especialmente. La foto, Nuria, sí, es esa a la que aludo yo, de algún portavoz. Es verdad que está así, los colchones están colocados, pero no están colocados por casualidad que se hayan caído ahí. Nosotros, cuando empezamos a depositar entre la celda de las dos, la celda 2 y la celda 3, estamos depositando en una cuña, para que conozca el complejo ambiental, estamos depositando en una cuña que quedó entre la celda 2, que ya hicimos el sellado, que se culminó el año pasado, y lo que nos dijeron, para proteger la lona del sellado de la 2, coloquen los colchones, porque nosotros lo más fácil era triturarlo, no tener personal, porque al final es personal que tenemos que estar colocando los colchones a mano. Bueno, y menos residuo, ¿no? Y menos residuo, aprovechamos y lo que hacemos es colocar esos colchones para proteger la lona del sellado, así nos lo dicen del gobierno de Canarias, para proteger la lona. Es cierto que no es lo mismo depositar los residuos arriba de esa lona que, oye, arriba de un colchón que está haciendo de una protección para no picar o que haya filtraciones a esa celda. Están colocados así por algo. Bueno, de hecho se veía en esas imágenes que estaban todos muy bien colocados. Es por eso, es protección de la celda. Nosotros era más fácil que el camión vaciara donde está la trituradora, los pasamos por la trituradora y es mucho más rápido. Pero no, lo hacemos así porque tiene su lógica. Estamos hablando del complejo medioambiental de Zurita, de los contenedores, de la tasa de residuos, de las sanciones, de la necesidad de una colaboración más estrecha con el gobierno de Canarias. Bueno, una colaboración, yo ya no sé si estrecha o ancha, pero una colaboración de todo lo que está ocurriendo en las áreas que está gestionando Enrique Pérez, pero no hay que olvidar que fue el candidato de Coalición Canaria en Betancuria y que además es una persona muy persistente en cuanto a la gestión, a la vigilancia de la gestión del ayuntamiento. No estoy mintiendo, ¿eh? Ustedes han dicho en Coalición Canaria Betancuria, nos alegramos mucho de que por fin se haya resuelto este inconveniente del municipio. Estamos hablando de la declaración de pueblo más bonito de España en cuanto a Betancuria y en cuanto a la subvención que recibe Betancuria por esta calificación. Bueno, subvención es una ayuda que es, de hecho, muy necesaria para un municipio que tiene un presupuesto de menos de 2 millones al año. Y también sobre la noticia en cuanto a la gestión diaria de la administración, de las bajas que ha tenido el Ayuntamiento de Betancuria, que ha tenido varios funcionarios públicos que durante 7 meses no han estado en el Ayuntamiento y eso ha ralentizado la gestión. ¿Qué ha pasado primero con esta declaración de pueblo más bonito de España, con la ayuda, con la subvención?
La subvención, como ya anuncié aquí, Nuria, se perdió. La de Betancuria, capital histórica, la primera que se empezó a dar por parte del gobierno canario, la única nominada a un municipio como Betancuria, capital histórica, en toda Canarias, esa se perdió los 100.000 euros, por mucho que él quiso maquillar, que si es que le habían dado otra, que era con el mismo nombre, no era el mismo nombre, era Villa Histórica y eso era de unos fondos Next Generation que le dio la consejera de turismo del gobierno de Canarias, otra por los pueblos más bonitos de España, pero la verdadera, la primera subvención que él tenía la perdió. Dice que es que no la avisaron. Vamos a ver, en declaraciones de él dice que es que había un documento por ahí, se refiere a los presupuestos del gobierno de Canarias como un documento que hay por ahí, cuando que es nuestra obligación como cargos públicos, estemos donde estemos, revisar los presupuestos, revisar dónde podemos rascar dinero para nuestra administración, sea cual sea. Y la verdad que nos pareció lamentable que perdiéramos esos 100.000 euros, porque en Betancuria no estamos para perder dinero. Pero en referencia a lo que dice, que nosotros, es verdad que lo pusimos en la página, que nos alegrábamos de que se resolviera, la verdad que era lamentable, y sobre todo que utilicen las páginas oficiales del ayuntamiento para anunciar como si fuera una gran solución que por fin se va a tener una persona en la oficina técnica. Señores, es que lo recalcamos, estuvimos muchos meses recalcándolo, es una parálisis para nuestro municipio no tener la única persona que tenemos en la oficina técnica. ¿Por qué? Porque ellos, igual que ese señor, ese funcionario me lo dijo a mí, que se iba a operar, que iba a coger una baja, imagino que se lo diría al grupo de gobierno. Tú tienes que anticiparte a eso. Y esta acumulación de tareas, que es lo que han hecho ahora, sacar una acumulación de tareas de 9 meses para un técnico, esto tenían que haberlo hecho mucho antes de que se fuera ese señor de baja. Y si ese señor se va de baja y no puede sacar por acumulación de tareas, no esperes 8 meses a cubrir la baja del técnico, hazlo sobre la marcha, pero no esperes 9 meses, que ha sido un atraso y ha sido muy problemático para nuestro municipio, porque hay muchos vecinos que les gusta hacer las cosas bien, quieren una licencia municipal, necesitan poner en marcha proyectos y gente que no se encuentra a nadie en la oficina técnica, porque recordamos que en octubre o septiembre-octubre también otro técnico que teníamos, también otro técnico arquitecto municipal, los cesan con esos ceses irregulares que nosotros también denunciábamos, que decíamos que el convenio de cooperación municipal con el Cabildo estaba prorrogado, que por qué no mantenían a ese técnico, pues lo pararon tanto a él como al de servicios sociales. Entonces, cosas que no entendemos. El Ayuntamiento de Betancuria está pasando por una parálisis total. El otro día veíamos también en las redes municipales que anunciaban la licitación de un contrato para el combustible de los vehículos municipales, y la verdad que lo anunciaban como volvemos a activar las licitaciones, y yo no salía de mi asombro, porque que tú anuncias algo que es a nivel interno. El combustible, cuando sale en cualquier otra administración, nadie hace publicidad con el contrato de combustible de cualquier administración. Esos son gastos ordinarios de la administración y lo venden como si fuera. Señores, lo que queremos es que saquen el contrato del parking, que están los aseos públicos cerrados, que es un contrato importante que venía ya en marcha. Queremos que saquen el contrato de la recogida de residuos domiciliarios, de sólidos urbanos, de municipal. Tenemos un contrato obsoleto que está en nulidad ya, porque dejaron agotar las prórrogas más el año. Claro, es un contrato que no puede decaer porque son servicios esenciales que tienes que prestar por el riesgo de salud pública. Señores, lo que queremos es una administración que trabaje. Tenemos una parálisis durante este último año. No se ha sacado un proyecto importante. Bueno, importante ni no importante, no se ha sacado un proyecto para Betancuria. Son las dos primeras licitaciones, el combustible para los vehículos municipales y la página informática del municipio. ¿Eso realmente le interesa a los vecinos? ¿En qué se van a beneficiar los vecinos de que el ayuntamiento tenga gasoil para los vehículos? Que menos, digo yo, que menos, que son gastos ordinarios. Entonces, no se puede engañar y no se puede utilizar la página municipal, que creo que está por arriba, eso también para las páginas como la nuestra, la del partido. Ahí podemos poner y hacer que los vecinos no son tontos y van a analizar la gestión de cada uno. Pero, hombre, en una página institucional se espera algo más.
Así están las cosas en Betancuria, en un municipio en el que el Cabildo de Fuerteventura está realizando obras. Sí me gustaría detallar dónde ha impulsado, pero en cuanto al convenio que usted decía, Enrique, según tenemos entendido, ha ocurrido algo similar en Tuineje, lo decía la alcaldesa aquí en ese mismo micrófono la pasada semana, ¿no? Que han estado también cerca de 8 o 9 meses sin arquitectos, sin jurista en la oficina técnica, porque el convenio que se había suscrito en la pasada legislatura para reforzar las oficinas técnicas había caído. Es decir, había expirado y no se había renovado. Había expirado el 31 de diciembre para las oficinas técnicas municipales, la cooperación municipal. Lo que ocurre es que Betancuria lo cesa antes, ¿no? Incluso, claro, ¿quiere usted decir? En septiembre. Había expirado, pero ya es verdad que se renovó y se iba a sacar. Pero es más, el de servicios sociales, que también paran 2 personas por ese convenio de calidad de vida y dependencia, era hasta mayo, 31 de mayo de este año. Pero es más, antes de que se acabara, nos anuncia Víctor Alonso, el consejero de Servicios Sociales, me lo dice a mí personalmente, que ese convenio además se va a prorrogar. De hecho, está prorrogado ya hasta el 2026. ¿Y por qué el Ayuntamiento de Betancuria prescinde de ese servicio? No lo entendemos. Él en el Pleno no nos contesta, le decimos los artículos que tiene de la Ley de Función Pública de Canarias y la de estabilidad que se sacó de medidas urgentes para la estabilización de los funcionarios. Ya tenía 2 artículos, el 10 y el 65, en el cual reflejaba claramente que los funcionarios interinos no pueden estar más de 3 años, excepto convenios prorrogados que se les permitiría 1 año más. Les diseñamos los 2 artículos que se podría coger y bueno, pues no nos dijo nada, ni nos contestó en el Pleno. Pero oye, te estamos dando las alternativas que tenía, como que tendrías que haberlas buscado tú, pero bueno, ya que no las buscas, te las damos nosotros para tú poder prorrogar los contratos de esos funcionarios interinos. Pues nada, ni lo utilizan ni nos da explicaciones. Yo creo que es que no les caía bien o lo que fuera, no iban en la línea de lo que él quería y decide, bueno, pues unilateralmente rescindir esos contratos con el perjuicio que ocasiona, lo estamos viendo en la oficina técnica, pero también en servicios sociales. No se ha vendido a nadie más. Ellos lo que han hecho es solicitar una adenda para el dinero de esa persona, de ese administrativo, utilizarlo para ayudas de emergencia social. Es lo único que han solicitado. Entonces, nos parece la verdad que es lamentable. ¿Qué obras mantiene el Cabildo Insular en Betancuria? Eso es otra que se utiliza en las redes municipales para intentar manipular o engañar a los vecinos, porque sale él visitando unas obras que está ejecutando el Cabildo, diciendo que son proyectos, verdad que el proyecto lo realiza el ayuntamiento y lo cede en esos picos, se mete por ahí, pero quien lo ejecuta es el Cabildo Insular de Fuerteventura. Él va a esas obras, se planta allí y dice, visitando las obras que estamos realizando en Betancuria, y no nombras al Cabildo, no avisas a la presidenta, o en este caso el consejero de infraestructura, que es quien te están ejecutando esas obras. Pues nosotros esas obras son, que las visitamos recientemente, que sí que le invitamos y lo invitamos a participar, era el entorno de la ermita de la Vega de Río Palma, la alberca en Betancuria, y también ahora pues la casa consistorial y el mirador de Morro Velosa que se pondrán en marcha en breve. Ajá, porque estábamos viendo que en la página del perfil del contratante del Cabildo de Fuerteventura, que lo hemos visitado muy recientemente, porque además es recomendable, es saludable para ver el nivel de funcionamiento de una institución, del Cabildo y de los 6 ayuntamientos. Ahí es donde se ve exactamente si bombea, si salen licitaciones, qué contratos menores se están otorgando, a qué servicios, pero también aquellos que quedan desiertos. Es un problema que arrastra Fuerteventura y hay muchas de esas obras que han quedado desiertas en Betancuria. Supongo que esto es algo que también les preocupa. Hablamos de la reforma de la casa consistorial de Betancuria, que vamos a acercarnos a un Guinness olímpico de cómo una casa consistorial puede estar 20 años sin resolverse, ¿no? Bueno, pues salió por 2 millones de euros y parece, según reza el perfil del contratante del Cabildo, que ha quedado desierta. El acondicionamiento de la alberca de Betancuria por 250.000 euros, también el acondicionamiento y alumbrado de la calle Trinquete y la peatonal Percebe. También parece que está
desierta. Pero esa no es Betancuria, ¿no? Bueno, en este bueno, caso... estás hablando de forma genérica las sí, contrataciones. El mirador de Morro Velosa por 1.300.000 euros, bueno, hasta ahí de Betancuria, ¿no? Luego hay otros que también han quedado desiertos, como por ejemplo las obras de mejora de eficiencia energética del propio Patronato de Turismo. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en Betancuria? El precio no es ventajoso, hay pocas empresas de construcción, la distancia también entiendo que también juega en contra, subir los materiales hasta arriba pues no es tan accesible como a otros municipios. No, en principio todo eso está contemplado en ese estudio que se hace o en esos pliegos. Es verdad que se están quedando desiertos, pero es que es verdad que tenemos un problema de empresas y de gestores en la isla de Fuerteventura. Tenemos un auténtico problema. Las empresas de construcción, pues prácticamente hay muy poquitas y bueno, están mucho con la iniciativa privada y claro, la iniciativa pública se nos está quedando, tenemos un auténtico problema, pero hay que decir que la casa consistorial es verdad que se quedó desierta en un inicio, pero después se va a un negociado sin publicidad y se adjudica a una empresa. Ya se ha adjudicado. Sí, okay. El mirador de Morro Velosa lo mismo, creo que lo cogió la misma empresa, pero sí que es cierto que estamos teniendo un problema con empresas de construcción en la isla de Fuerteventura, que muchas de las licitaciones que saca el Cabildo es lo peor que le puede pasar a una administración, es que prepares una licitación por los plazos y por los tiempos y que después se te quede desierto porque tienes que volver a iniciar y lleva un trámite burocrático bastante complicado. Pero bueno, es verdad que por suerte se hizo un negociado con unas empresas y están las dos adjudicadas. La alberca ya está en marcha, ya está prácticamente más del 50% ejecutado, se quedó, que ahí no se ve que no está actualizado. Tienen que actualizar esta página, ¿eh? Sí, se quedó desierto, pero después también lo mismo, se volvió a negociar y se sacó y ya de hecho fue uno de esos proyectos que visitamos el otro día con la presidenta y ya está en más de un 60 o 70% ejecutado, sí. Bueno, pues hay que actualizar la página del perfil del contratante porque nos podemos llevar un susto, como nos lo hemos llevado nosotros, pensando que estaba todo desierto, y no, son obras que, como ven, para finalizar, el mirador de Morro Velosa, que es uno de los grandes hitos también, uno de los grandes lugares de Fuerteventura, un mirador precioso, muy visitable, ahora que estamos hablando tantas veces de si hay que cobrar entrada para poder mantener esos grandes espacios, para que abran de lunes a domingo, para que sean eficientes energéticamente, en fin, para que ofrezcan servicios. ¿Cómo va a ser la obra? ¿Cómo se plantea ese nuevo proyecto? Porque ha habido varios y al final no terminaron de prosperar todos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta reforma? Claro, ha sido un proyecto muy complicado, lleva cerrado muchos años. Es cierto que primero se cierra por el riesgo de las tejas y el tejado que se estaba cayendo. Tenía un presupuesto para la reparación del techo de unos 300.000 euros y ahora pues lo que se ha hecho es, cuando se va a poner en marcha ese proyecto, se dan cuenta pues que pues ya las instalaciones eléctricas no cumplían, ya habría que hacer otro. Al final el presupuesto se va a 1.200.000 euros, creo que es lo que es la reforma. Pero bueno, va a ser una reforma integral de lo que es el mirador de Morro Velosa, que por fin podremos volver que es algo que hemos reivindicado nosotros mucho desde el partido arriba a nivel local, pero también aquí abajo en el Cabildo hemos hecho mucho hincapié, mucho esfuerzo, porque es verdad que es una crítica y más que razonable de los vecinos de la isla de Fuerteventura tener esas instalaciones como las tenemos cerradas. Una pena, porque simplemente llegar allí y con esas vistas es una maravilla y te da mucha pena, no solo nosotros como vecinos, sino cualquier vecino de la isla de Fuerteventura, ver cómo se encuentra aquello cerrado, porque es verdad que muchas familias podían estar viviendo y ganándose un sueldo más que digno vecinos de Betancuria, de Betancuria por trabajo, pero también de cualquier parte de la isla. Aquello podía estar funcionando y además sería un atractivo más recientemente, cuando ayer veía la página de Cultura que el museo lanzaba las visitas de este año, que se iban casi a 24.000 visitas en el año pasado, en el año 2024 en el museo. Pues todas esas visitas seguramente la gran mayoría habrán pasado por ahí y el estado no es el más adecuado para unas instalaciones del Cabildo. Desde luego. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en cuanto a la actualidad de Betancuria, un municipio que siempre merece una visita, y que además empieza a prepararse para esa patrona, tercer viernes del mes de septiembre. Es una fecha en la que todos los que vivimos en Fuerteventura volvemos a encontrarnos en la peña. Además me consta que se está trabajando desde el área de cultura, desde el Ayuntamiento de Betancuria, espero que también desde el resto de los ayuntamientos, colaborando, que esto es de todos y que se intentan mejorar pues algunas de las molestias, por ejemplo, que el año pasado se veían, como los cuartos de baño,
que estaban muy próximos a la iglesia, y esto es una imagen que habría que mejorar, o incluso la necesidad de que no perdamos esta peregrinación, esta tradición, esta romería y esos actos que son difíciles, pero que al fin y al cabo luego nos encontramos todos allí. Enrique. Sí, son necesarios. Sí, me consta que mi compañero Raico, pues desde Cultura, y él está, pues ya han hecho varias reuniones con el ayuntamiento intentando, pues como hacen siempre, intentar, y desde el Servicio de Cultura, que la verdad que se le ocurra mucho, que es una parte, yo creo que no solo es la fiesta y tu trabajo diario, sino una parte sentimental. La fiesta de la Peña, al final, como tú bien dices, nos encontramos todos allí, a todos nos gusta que salga bien. Yo me consta que Raico y el Servicio de Cultura están haciendo un esfuerzo importante para este año, para intentar corregir todas esas cosas que bien decías, que bueno, pues intentamos poner, unas funcionan y otras no, y es lo que se está haciendo hincapié en intentar mejorarlas, que no han funcionado, por reubicarlas o hacerlas, y bueno, ahí con el ayuntamiento están haciendo un trabajo, están haciendo ese seguimiento, y ya llevan tiempo reuniéndose para intentar, pues, tener unas fiestas de la patrona como nos merecemos. Como sí. merecemos todos, claro que sí. Además, Enrique Pérez es de los que camina, nos consta. Enrique, mil gracias por la información, por estar aquí este ratito, por dedicarnos este ratito a la gestión de los residuos de Betancuria, en fin, a otras miradas que siempre son necesarias. Gracias. Nada, gracias a ustedes, Nuria, como siempre, por darnos la posibilidad de, pues, expresar nuestro trabajo, lo que estamos haciendo. Bueno, y disculpen este sonido ambiente, ya saben que en esta casa Onda Fuerteventura está vinculada siempre a las obras de mejora, en este caso con el revestimiento del edificio Prieto, en el que el grupo Galfuer está invirtiendo tiempo y también una parte cuantiosa, económica, para que este edificio, bueno, pues esté en el mejor estado posible. De ahí que escuchen estos taladros que yo creo que nos han acompañado desde los últimos 11 años en toda nuestra trayectoria. Les dejamos ahora sí con Juanfran Rodríguez en De Buena Mañana, y después, como cada día, con la compañera Yolanda Martínez en la actualidad deportiva. Sean felices.